Ok, muy bien, vamos a continuar con la presentación. Ya nada más vamos a ver lo que es la disolución y la liquidación. Vamos a ver estas dos partes, qué es lo que se requiere para que una sociedad entre en liquidación. Ok, vamos a ver lo que es el tema de disolución de sociedades y nos dice por ahí que la disolución no supone la desaparición jurídica de la sociedad, pero paraliza la actividad ordinaria de la empresa y da paso al periodo de liquidación. Es decir, es un pre, la disolución sería un pre a la liquidación. Paraliza todo lo que es pues el acto de comercio, ya no puede tener la misma función, pero eh, como quien dice, se prepara, empieza a hacer la preparación para poder dar paso a la liquidación. Una vez liquidada, ahora sí desaparece la Así es, responsabilidad jurídica. Eso a- es. así es. Gracias, maestro. Entonces, volvemos a la disolución. Sería una preliquidación, ¿sí? Es prepararse para la liquidación. Ahorita vemos qué es lo que van a ocupar para hacer esa preparación. Por aquí nos dan varios puntos del por qué se puede disolver o por qué se va a disolver una sociedad. Nos dice por expiración del término fijado en el contrato social, es decir, cuando le ponen vigencia al acta constitutiva, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado por el acuerdo de los socios tomando de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo. Aquí dependiendo todo depende del tipo de sociedad. Recordemos que mínimo son dos, máximo son, por ejemplo, la sociedad anónima creo que estas son hasta 50. Entonces, aquí todo depende del tipo de sociedad. Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en la ley. En cuanto a la sociedad en nombre colectivo, se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. En este tipo de sociedad basta con que uno de ellos quiera salirse o que sea excluido para que se pueda disolver esta sociedad, salvo que los demás quieran seguir con con ese tipo de sociedad. En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de 2 meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Estas disposiciones son aplicables a la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, en lo que concierne a los comanditados. Recordemos que por ahí habíamos visto dos tipos de comanditados, de socios, perdón, comanditados y comanditarios. Si recuerdan, ¿me pueden dar la definición de estos? La diferencia entre ellos. Alguien que me pueda dar la diferencia, que me pueda decir la diferencia entre estos tipos de socios, el comanditador y comanditario. Profe, los ¿Sí? comanditados son todos aquellos socios que tienen derechos y obligaciones hacia terceros.
Y Ujú. los comanditarios son aquellos que nada más son socios que aportan cierta cantidad y no poseen ninguna obligación con terceros. Así es, unos responden de manera ilimitada y los otros solamente responden hasta por el pago de sus aportaciones. ¿Sí? Sí, profe. Ok, la disolución de las sociedades se realiza por el solo transcurso del término establecido para su duración. Seguimos hablando de que cuando se pone la fecha de caducidad, por así decirlo, dentro del acta constitutiva. Cuando se llegue ya a esta parte, lo que es la disolución, se debe de registrar o inscribir de manera inmediata en el Registro Público de Comercio y poner la causa del por qué se está haciendo esta disolución. Dice, si no llegara a hacerse esta inscripción, a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial en vía sumaria en los casos que la disolución sea por resolución judicial y en vía incidental a fin de que se ordene el registro de la disolución. Ah, cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad sin que a juicio de algún interesado hubiera existido alguna causa de las enumeradas por la ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial dentro del término de 30 días, contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar en vía sumaria la cancelación de la inscripción, salvo en los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales aplicarán los medios de impugnación correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente. Entonces, si alguno de los socios no está de acuerdo en la causal de la disolución, tiene 30 días contados a partir de la inscripción para poder demandar y que se cancele la disolución. Ok, vamos a entrar ahora sí lo que es la liquidación. Como les comentaba, en cuanto a la disolución, no supone de la desaparición jurídica de la sociedad, pero paraliza la actividad ordinaria de la empresa y da paso al periodo de liquidación. ¿Qué se entiende por la liquidación de la sociedad? La terminación de sus actividades mercantiles, la realización de sus activos para pagar la totalidad de sus pasivos, la distribución del remanente entre sus socios. ¿Cuáles son las causas de la disolución? Ya lo hemos visto, por muerte, por incapacidad, por exclusión o retiro de uno de los socios, porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Ok, cuando en casi todos los tipos de sociedades vimos qué es lo que debe de llevar el acta constitutiva. Y en todas, por ahí nos indica que dentro del acta constitutiva se debe de también asignar a la persona quien se va a hacer cargo de la liquidación si se llegara a ese momento, ¿sí? El responsable, por ejemplo, aquí nos dice el responsable de la liquidación tiene que realizar toda una serie de procedimientos y operaciones, como lo son elaborar una lista con todos los acreedores,
preparar una lista con los activos de la empresa que se debe de vender, elegir cómo se deben repartir los ingresos de estas ventas entre los distintos acreedores. Aquí hay dos clases de acreedores. Nos dice que existen los preferentes o con garantía, que tienen asegurada la recuperación de su inversión porque está respaldada por algún tipo de bien o propiedad de la empresa. Es decir, su activo es un bien inmueble. Los ordinarios o sin garantía existen algunos acreedores ordinarios que cobran antes que nadie. En este caso, los responsables de la liquidación, es decir, a quien se nombró desde un inicio que yo les decía que se tiene que exponer, que se tiene que plantear ahí en el acta constitutiva, ellos son unos de los que van a cobrar primero, así como el gobierno, y en este caso las personas que trabajen para la empresa, para este tipo de sociedad. Vamos a hablar un poquito de las causales de las liquidaciones de las empresas. Por ejemplo, nos habla de la quiebra. Dice que es la situación jurídica en la que una persona o empresa o institución no puede hacer frente a los que deben realizar porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles. Es decir, ya no tienen la capacidad para hacer los pagos eh, que, que se deben para terceros, para los acreedores, ya no tienen la capacidad para cubrir con esos gastos. Quiebra fortuita es aquella originada por causas impredecibles de fuerza mayor que llevan al comerciante a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y a la finalización de sus operaciones. La quiebra culpable es aquella originada por la falta de prudencia o negligencia de los administradores del negocio, es decir, no se administró bien y se hubieron pérdidas al grado de ya no poder continuar o pagar las deudas que se tenían. Y la quiebra fraudulenta es aquella originada por actos dolosos del comerciante en perjuicio de sus acreedores. En cuanto a la insolvencia, nos dice por ahí que es aquella situación en la cual una empresa no puede atender a sus obligaciones, no puede atender a sus obligaciones a sus respectivos vencimientos debido a que si bien tiene suficientes activos para cubrir sus deudas, estos están invertidos en bienes, los cuales no son fáciles de liquidar con la premura necesaria. Es decir, eh, sus activos en cuanto a su solvencia económica, vamos a decirlo así, efectiva, no, ya no es suficiente. Sin embargo, cuenta con bienes los cuales también se tienen que liquidar, pero no los pueden liquidar tan fácil. Entonces, aquí se llama, a esa situación se le llama insolvencia. ¿Cuáles serían las reglas para una liquidación? Si una vez disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación. Se practica dentro de un plazo de 6 meses. En pacto lo contrario, así lo decidan los socios o los acreedores que están pidiendo que se les pague sus deudas. En este caso, se pueden poner de acuerdo entre ellos para ver si el plazo puede ser un poquito más extenso. Además, debe agregarse a su razón social
las palabras en liquidación. Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Era lo que hablábamos. La preliquidación o un paso antes para hacer la liquidación es la disolución. Y mientras estén en la disolución, ese periodo van a tener para, y van a conservar su personalidad jurídica hasta que no se llegue el plazo para la liquidación. Una vez que se empiece con la liquidación, ahora sí, a partir de esa fecha, 6 meses después, ya no tendrá ningún tipo de personalidad jurídica. Como les comentaba, desde el inicio, desde que se hace el acta constitutiva, se deben de establecer las bases para cómo se va a practicar la liquidación en dado caso de que se llegue a esto, además de cómo o quiénes van a ser los liquidadores, quiénes van a tomar esa responsabilidad de liquidar la empresa. Si no se puso esa cláusula dentro del contrato social o la acta constitutiva, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomando una proporción y forma que esta ley señala según la naturaleza de la sociedad para el acuerdo sobre la disolución. Si no se llegan a organizar los socios para nombrar a un liquidador, la ley no lo marca en el artículo 244, la forma en cómo una autoridad judicial va a hacer este nombramiento. Las facultades que tienen los liquidadores, dice que concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, además de vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su haber social, si en dado caso llegó a quedar algún activo por ahí después de haber pagado todas sus deudas a los acreedores. Practicar el balance final de la liquidación y obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Ok, muy bien. Hasta aquí terminamos con los temas del día de hoy. No sé si tengamos alguna duda, algún comentario. Muy bien, en cuanto a actividades, Profe, sí, dime. sí, sí, a eso iba yo, profe. Buenas noches. Ujú. Respecto a las actividades, yo no sé si tengo un error, aún no encuentro mis calificaciones, ¿verdad? Y me gustaría saber antes del parcial cómo voy para, pues, ver qué tanto tengo que estudiar, ¿verdad? Para el examen. Sí. En esta semana quedan ya por ahí revisadas todas las actividades. Recordemos, voy a abrir nuevamente las actividades para entrega el sábado y domingo, sábado 17 y domingo 18, para las personas que no pudieron entregar, por favor las entreguen. Y a partir del lunes ya yo creo que ya pueden ver, lunes o martes ya pueden ver ahí todas sus calificaciones. Y si tienen algún comentario respecto a eso, me lo hacen llegar a través de la mensajería de plataforma, ¿sí? Ok, profe. Oiga, la próxima semana nos va a dar clases.
Sí, por ahí tenemos todavía un tema pendiente. De igual forma va a ser el miércoles a las 6 de la tarde. Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Ok, bueno, damos por concluida la sesión síncrona del día de hoy y nos vemos por ahí el próximo miércoles. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Igualmente y maestra. feliz día para todos.